La lluvia tamborileaba contra el parabrisas de la ambulancia, difuminando las luces de la ciudad nocturna en manchas de colores. La enfermera de 28 años, Lee Sorrin, se secó el sudor de la frente y miró el reloj, las 2:30 de la madrugada. La tercera llamada del turno, y por lo visto, no sería la última. Hombre inconsciente, encontrado en el bosque a las afueras de la ciudad, murmuró el conductor Kim Tae-soo, girando hacia un camino rural. El testigo dice que tiene mal aspecto. Sorrin revisó el contenido del maletín médico. En 7 años trabajando en ambulancias había visto de todo, pero algo en la voz del despachador la había puesto en alerta. Tal vez fuera solo el cansancio, en los últimos meses había demasiado trabajo y cada vez menos confianza en la gente. El camino de tierra terminaba en un pequeño claro donde ya los esperaba un joven en una chaqueta empapada. Caminaba nerviosamente junto a una bicicleta, mirando constantemente hacia la oscura pared del bosque. «Está allí, a unos 50 metros», gritó el chico tan pronto como salieron del vehículo. Venía a casa y escuché un gemido. Pensé que era algún turista perdido, pero él. Dios, ¿en qué estado está? Sorrin tomó el maletín y la linterna, siguiendo a Tae-soo por el sendero estrecho. Las ramas húmedas les golpeaban la cara y bajo sus pies chapoteaba el lodo. Unos metros más y el haz de la linterna iluminó desde la oscuridad la figura de un hombre inmóvil al pie de un viejo roble. Lo que vio la hizo detenerse por un segundo. El desconocido estaba sin camisa, y su torso estaba cubierto de decenas de cicatrices, viejas y recientes, como si una mano cruel hubiera dibujado en su piel un mapa del dolor vivido. Algunas parecían heridas de cuchillo, otras quemaduras. En el hombro derecho se veía un tatuaje de loto, medio oculto por sangre seca. Pulso débil, pero lo tiene, dijo Sorrin, arrodillándose junto al herido. Múltiples abrasiones, herida abierta en la cabeza. Tae-soo, trae la camilla. Mientras el conductor corría hacia el vehículo, ella examinó al desconocido más atentamente. Hombre de unos 30 años, apariencia asiática, complexión fuerte. Incluso inconsciente, su rostro conservaba una expresión de alerta, como si estuviera acostumbrado a dormir esperando el peligro. En las muñecas había marcas de esposas o cuerdas. ¿Quién eres?, pensó Sorrin, vendando la herida sangrante. Algo en este hombre hacía que su corazón latiera más rápido, y no era solo compasión profesional. Cuando llevaron al herido al hospital, el doctor Cho lo miró por encima y negó con la cabeza. La UCI está llena y no hay camas en las salas. Si no corre peligro su vida, déjalo en el pasillo hasta la mañana. Pero tiene traumatismo craneoencefálico, protestó Sorrin. Todos tienen traumatismo craneoencefálico, gesticuló cansado el doctor. Haz lo que puedas. Sorrin miró al desconocido acostado en la camilla en el pasillo a media luz. Algo dentro de ella protestaba contra tal indiferencia. Tal vez recordó su propio pasado, cuando a nadie le importaba su dolor. La decisión se formó instantáneamente. Tae-soo, ayúdame a cargarlo de nuevo en la ambulancia. Sorrin, ¿te has vuelto loca? Se sorprendió el conductor. En casa tengo todo lo necesario. No sobrevivirá aquí en el pasillo. Media hora después, Sorrin abría la puerta de su pequeño apartamento en un barrio viejo de la ciudad. Tae-soo ayudó a trasladar al herido al dormitorio y negó con la cabeza en señal de desaprobación. Espero que sepas lo que haces. Llama si necesitas algo. Quedándose sola con el desconocido, Sorrin sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Le curó las heridas, le puso suero y se sentó a su lado, observando su respiración uniforme. Bajo la luz de la lámpara de mesa, las cicatrices en su cuerpo se veían aún más aterradoras. Cada una contaba su historia de dolor y supervivencia. ¿Qué te pasó?, preguntó silenciosamente, apartando con cuidado el cabello húmedo de su frente. El desconocido se estremeció en sueños, murmurando algo en coreano,
pero siguió inconsciente. Zorrin se acomodó en el sillón junto a la cama, cubriéndose con una manta. No podía dormir, demasiados pensamientos daban vueltas en su cabeza. Pensaba en cuánto tiempo había pasado sin traer a casa a nadie excepto a su amiga Mina. Después del divorcio con Kang Min-hun, que resultó ser un tirano doméstico, evitaba a los hombres y las relaciones cercanas. Trabajo, casa, encuentros ocasionales con amigos, esa era toda su vida. Pero este hombre era diferente. Incluso herido e indefenso, irradiaba cierta fuerza. Como si estuviera acostumbrado a protegerse a sí mismo y a otros, sin importar nada. Zorrin despertó por el sonido de un vaso que caía. El sol gris de la mañana se filtraba a través de las cortinas y en el suelo del dormitorio había fragmentos y agua derramada. El desconocido estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo un fragmento de vidrio en la mano y mirando tensamente alrededor de la habitación. «No se mueva», dijo Zorrin suavemente, levantando lentamente las manos. «Soy médica. Lo he estado tratando». El hombre giró la cabeza hacia ella y vio sus ojos, oscuros, cautelosos, llenos de dolor. En ellos se leía el hábito del peligro y la preparación para la defensa. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, sin soltar el fragmento. «En mi casa. Lo encontraron en el bosque hace 3 días. Estaba inconsciente». «¿3 días?» Trató de levantarse, pero se tambaleó. Zorrin instintivamente dio un paso adelante para apoyarlo, pero se detuvo al ver cómo se tensaba. «Tiene conmoción cerebral y múltiples heridas. Necesita varios días más de reposo». El desconocido estudió atentamente su rostro, como tratando de entender si podía confiar. Finalmente, el fragmento se le cayó de los dedos. «Me llamo Park Jun-ho», dijo después de una larga pausa. «Lee Zorrin. Soy enfermera de ambulancia». «¿Por qué me salvó? ¿Por qué me trajo a su casa?». «Buena pregunta». Zorrin tampoco estaba segura de la respuesta. En el hospital no había lugar. Y dejar que una persona muriera en el pasillo. No podía. Jun-ho asintió, como si hubiera entendido más de lo que ella había dicho. «Gracias», dijo simplemente. En los días siguientes se conocieron con cautela. Zorrin iba al trabajo, y Jun-ho se quedaba en el apartamento, recuperándose gradualmente. Ella notó que nunca se sentaba de espaldas a la puerta, memorizaba automáticamente la ubicación de todas las salidas y se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Por las noches lo atormentaban pesadillas, ella oía cómo gritaba dormido en coreano e inglés. «¿Estuvo en el ejército?», preguntó una noche, cuando cenaban kimchi y arroz que Jun-ho había preparado. «Se podría decir», respondió evasivamente. «¿Y tiene documentos?». Jun-ho se quedó inmóvil con los palillos a medio camino de la boca. «Estaban en la chaqueta. Probablemente se perdieron en el bosque». Zorrin sabía que mentía. Cuando lo desvistió para curar las heridas, encontró en un bolsillo secreto de los jeans 3 pasaportes con nombres diferentes y un billete enrollado con coordenadas escritas con bolígrafo. Los documentos los escondió en la cómoda, sin atreverse a tocar el tema. Pero cada día crecía su curiosidad. Jun-ho hablaba 3 idiomas, reaccionaba instantáneamente a cualquier sonido en el edificio y, a pesar de las heridas, demostraba una preparación física asombrosa. Cuando el gato del vecino se cayó del balcón a su ventana, Jun-ho reaccionó más rápido que un rayo. En su mano apareció de repente un cuchillo que sacó de no se sabe dónde. «Perdón», murmuró, guardando el arma. «Reflejos». «¿Qué clase de reflejos?». No aguantó Zorrin. «Es una larga historia. Tenemos tiempo». Pero Jun-ho solo negó con la cabeza y se fue a la cocina a lavar los platos. Zorrin entendió, aún no estaba listo para decir la verdad.
Sin embargo, entre ellos crecía algo más grande que simple gratitud de paciente a médico. Jun-Hou era atento y cuidadoso, preparaba la cena para cuando ella regresara, se interesaba por su bienestar después de turnos difíciles, escuchaba relatos sobre el trabajo. Nunca levantaba la voz, no hacía movimientos bruscos y parecía sentir su pasado, esas heridas que su exmarido había dejado en su alma. «Tiene miedo de los hombres», dijo una noche, cuando ella involuntariamente retrocedió al verlo parado en la puerta de la cocina. «No de todos», mintió Zorrin. «Alguien le hizo daño». Era una afirmación, no una pregunta. «¿Y a usted?», contraatacó ella. «¿Quién le dejó todas esas cicatrices?». «Es una larga historia», repitió. «Habíamos acordado que tenemos tiempo». Jun-Hou se acercó a la ventana y guardó silencio largo rato, mirando las luces de la ciudad. «Hice cosas que no debería haber hecho. Y ahora pago por ello». «¿Qué exactamente?». «Es mejor que no lo sepa». Al séptimo día de vida en común, Zorrin se decidió por un paso desesperado. Esperando a que Jun-Hou se durmiera, sacó de la cómoda los documentos encontrados y los estudió atentamente bajo la luz de la lámpara de mesa. 3 pasaportes, coreano a nombre de Park Jun-Hou, japonés como Tanaka Hiroshi, estadounidense como John Park. Todos con su fotografía, pero se veían sospechosamente nuevos. En el pasaporte coreano había sellos de países donde ella nunca había estado: Tailandia, Filipinas, Myanmar. Las coordenadas del billete la llevaron a mapas de Internet. Resultó ser un lugar en la zona industrial de Seúl, almacenes abandonados y un patio de contenedores. «Dios mío, ¿con quién estoy viviendo?», pensó Zorrin, sintiendo como el corazón le latía de miedo y al mismo tiempo excitación. El misterio que representaba Jun-Hou la asustaba, pero también la atraía más que nada en el mundo. Por la mañana, como si nada hubiera pasado, preparó el desayuno y se fue al trabajo, pero los pensamientos volvían constantemente a lo encontrado. Por la noche, al llegar a casa, encontró a Jun-Hou parado junto a la cómoda con el cajón abierto. «¿Busca algo?», preguntó con la mayor inocencia posible. «Mis documentos», dijo sin volverse. «¿Dónde están?». «¿Qué documentos?». «Usted dijo que los perdió en el bosque». Jun-Hou se volvió lentamente. En su mirada no había ira, solo profundo cansancio. «Zorrin, devuélvamelos, por favor». «¿Para qué necesita 3 pasaportes con nombres diferentes?». «Es difícil de explicar». «Inténtelo». «Tenemos tiempo». Un largo silencio se cernió entre ellos. Finalmente Jun-Hou se dejó caer en el sillón y se cubrió la cara con las manos. «No soy quien fingía ser». «Eso ya lo entendí». «¿Quién es realmente?». «Una persona que hacía cosas terribles por dinero». Zorrin sintió cómo se le secaba la boca. «¿Mercenario?». Se podría decir. Trabajaba para una organización internacional. Nosotros cumplíamos encargos para quienes podían pagar. Cualquier encargo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué apareció herido en el bosque? Jun-Hou levantó la cabeza y la miró a los ojos. «Traté de salir. Traté de comenzar una nueva vida. Pero de esa gente no se puede uno ir así como así». «¿Lo están cazando?». «Sí. Y ahora, gracias a mí, también la cazan a usted». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿A mí? ¿Por qué? Porque me ayudó. Porque sabe cómo me veo. Porque matan a todos los testigos. Zorrin sintió como la habitación comenzaba a dar vueltas. «Pero yo no sé nada concreto. Solo soy una enfermera». «Para ellos eso no importa». «¿Y cuánto tiempo tenemos?». «No lo sé. Tal vez unos días. Tal vez unas horas». Zorrin se dejó caer lentamente en el sofá.
El miedo luchaba en ella con un sentimiento que no quería reconocer. Durante esta semana Jun-Hou se le había vuelto querido, más que nadie en los últimos años. ¿Qué hacemos? Usted debe desaparecer. Cambiar de nombre, mudarse a otra ciudad. Tengo contactos que la ayudarán. ¿Y usted? Yo seguiré huyendo. Como en los últimos 3 años. ¿Y si no quiero huir? Jun-Hou la miró sorprendido. So-Rin no entiende con quién se ha metido. Esta gente mata por diversión. Entonces cuénteme todo. Si mi vida ya está en peligro, tengo derecho a saber la verdad. Jun-Hou guardó silencio largo rato, y luego comenzó a hablar. Le contó sobre el Loto Negro, la organización que controlaba el tráfico de armas y personas en el sudeste asiático. Sobre cómo lo reclutaron siendo adolescente de la calle. Sobre los años de entrenamiento que lo convirtieron en un instrumento perfecto de asesinato. Sobre la última misión en Filipinas, donde debía matar a un periodista local que investigaba los vínculos de la mafia con el gobierno. Pero cuando llegué a su casa, había niños, terminó en voz baja. Una niña pequeña de unos 5 años. Me sonrió y me ofreció un dulce. Y entendí que ya no podía más. Simplemente no podía matar a gente inocente. ¿Qué hizo? Advertí al periodista. Lo ayudé a él y a su familia a esconderse. Y luego huí yo mismo. Me declararon en busca y captura, pero conozco sus métodos, conozco sus debilidades. 3 años de juego del gato y el ratón por toda Asia. ¿Y cómo llegó aquí? Pensé que en Corea estaría más seguro. Planeaba esconderme, encontrar trabajo, convertirme en una persona normal. Pero me encontraron. So-Rin le extendió la mano. Los documentos están en el cajón inferior de la cómoda. Tómelos y váyase. ¿Qué? Tiene razón. Soy una enfermera común. No quiero vivir huyendo. Pero incluso diciendo estas palabras, sabía que mentía. Perder a Jun-Hou ahora parecía peor que cualquier peligro. Por la mañana Jun-Hou había desaparecido. Solo dejó una nota con disculpas y un número de teléfono para caso de extrema necesidad. So-Rin sintió un vacío que no había experimentado desde la infancia. El apartamento parecía enorme y frío sin su presencia. Los siguientes 3 días trató de volver a la vida normal. Trabajo, casa, televisión. Pero cada sonido en el edificio la hacía sobresaltarse, y por las noches la atormentaban pesadillas. El jueves, ordenando las cosas de su padre fallecido que guardaba en el trastero, se topó con una vieja caja con documentos. La mayor parte era normal, certificados, recibos, fotografías. Pero en el fondo había una libreta gastada con anotaciones misteriosas. Números de teléfono sin nombres. Fechas de reuniones. Sumas de dinero. Y notas extrañas como carga de Bangkok o reunión con L. Cancelada. Todo estaba escrito de puño y letra de su padre, pero So-Rin nunca había visto anotaciones similares. Su padre trabajaba como contador en una pequeña empresa y murió hace 5 años de un infarto. O eso le habían dicho. Al final de la libreta encontró fotografías. Su padre en compañía de hombres desconocidos de apariencia asiática. Todos vestían trajes caros, pero algo en sus posturas y miradas hablaba de peligro. En una de las fotos So-Rin vio un símbolo que le pareció familiar, un loto al estilo del tatuaje en el hombro de Jun-Hou. Esto es imposible, pensó, pero el corazón ya le latía desenfrenadamente. Al dar vuelta la fotografía, vio una inscripción, reunión en Seúl, 1995. Discusión de contrato con Loto Negro. El mundo giró a su alrededor. Su padre. Su bondadoso y honesto padre estaba conectado con la misma organización de la que huía Jun-Hou. Con manos temblorosas continuó buscando y encontró una carta escrita a su madre poco antes de la muerte del padre.
Querida Mihai, debo contarte la verdad. El trabajo en la empresa era solo una tapadera. Los últimos 15 años me dediqué al lavado de dinero para una organización criminal internacional. Pero ahora quiero salir. Quiero proteger a nuestra familia. Zorrin no debe saber la verdad, que me recuerde como bueno. Si me pasa algo, sabe, hice todo para asegurar vuestro futuro. En la caja de seguridad del banco número 347 hay documentos que pueden destruir a toda la organización. Pero solo se pueden sacar en caso extremo, matan por menos. Las amo a las dos. Adiós. Zorrin releyó la carta varias veces, sin creer lo que veía. Entonces su padre no murió de infarto. Lo mataron. Y ella había vivido toda su vida en la mentira. Sonó el teléfono. Número desconocido. Diga. Señorita Lee, pronunció una voz masculina con ligero acento. Necesito hablar con usted. ¿Quién es? Una persona que se interesa por el destino de su amigo. Y por el destino de sus documentos. Se le helaron las manos. No entiendo de qué habla. En una hora. Cafetería Almendra en el centro de la ciudad. Venga sola. ¿Y si no voy? Entonces su amiga Kim Mina nunca más saldrá a trabajar. Se cortó la comunicación. Zorrin se dio cuenta con horror de que ya la estaban siguiendo. Sabían de Mina, sabían de sus hábitos. Con dedos temblorosos marcó el número que había dejado Jun Hou. Hable rápido, respondió la voz familiar. Me encontraron. Exigen una reunión en una hora. Maldición. ¿Dónde está ahora? En casa. Jun Hou, encontré algo. Mi padre. Él también trabajaba para ellos. Largo silencio. Escuche atentamente. Vaya a la reunión, pero no sola. Estaré cerca. La cafetería Almendra estaba en el centro de la ciudad, en un barrio viejo con calles estrechas. Zorrin entró exactamente a la hora señalada, buscando a Jun Hou, pero no se le veía por ningún lado. En una mesa junto a la ventana estaba sentado un hombre de unos 50 años en traje caro. Cabello canoso, barba cuidada, ojos fríos. Le hizo una seña, señalando la silla libre frente a él. Señorita Lee. Siéntese, por favor. Zorrin se dejó caer en la silla, tratando de mantener la calma. Me llamo Min Yuk, se presentó el hombre. Trabajé con su padre. No sé de qué habla. Min Yuk sonrió y sacó del saco una fotografía vieja. En ella el padre de Zorrin estaba parado junto a varios hombres al lado de un auto caro. Su padre era un buen hombre. Inteligente. Nos ayudó en asuntos financieros muchos años. ¿Qué quiere de mí? Primero quiero contarle la verdad sobre su muerte. Min Yuk tomó un sorbo de café y continuó. Lee Jong-soo decidió salir del negocio. Dijo que quería proteger a la familia, comenzar una vida honesta. Tratamos de disuadirlo, pero resultó ser terco. Además, amenazó con entregar materiales comprometedores a las autoridades. Y lo mataron, exhaló Zorrin. Simplemente aceleramos el proceso natural. Una pequeña inyección que imita un infarto. Nadie sospechó nada. Zorrin sintió como el odio subía en su pecho. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ahora es su turno de trabajar para nosotros. ¿Qué? Min Yuk sacó otra fotografía, Jun Hou entrando a su casa. Ayudó a nuestro ex empleado. Ahora usted también sabe demasiado. Tiene dos opciones, trabajar para nosotros o desaparecer. Para siempre. ¿Y si me niego? Entonces su amiga Kim Mina será un ejemplo para otros. Y usted la seguirá. En ese momento entró a la cafetería un mesero con una bandeja. Al pasar junto a su mesa,
casualmente tropezó y volcó la bandeja sobre Min Yuk. El café caliente lo empapó de la cabeza a los pies. Perdón, perdón. Se agitó el mesero, ayudando a limpiar las manchas. Aprovechando la confusión, Sorin salió rápidamente de la cafetería. En la calle ya la esperaba Jun Hou. Rápido, dijo, tomándola de la mano. Corrieron por los callejones estrechos, zigzagueando entre los edificios. A sus espaldas se oyeron gritos y el sonido de motores funcionando. ¿Quién era?, preguntó Sorin cuando se detuvieron en un lugar seguro. Min Yuk. Uno de los líderes de la organización. Muy peligroso. ¿Qué le dijo? Sorin le contó la conversación, sintiendo como Jun Hou se tensaba con cada palabra. Entonces su padre también trató de salir, dijo pensativo. Y tenía materiales comprometedores. En la carta mencionaba una caja de seguridad. Número 347. Necesitamos llegar ahí. Esos documentos pueden ser la única forma de detenerlos. Pero primero hay que salvar a Mina. Jun Hou negó con la cabeza. Si vamos por ella ahora mismo, será una trampa. Eso es lo que esperan. Pero no puedo abandonarla. Y no lo hará. Pero primero debemos conseguir los documentos. Solo entonces tendremos algo que ofrecer a cambio. El banco estaba en el centro financiero de Seúl. Sorin estaba nerviosa, acercándose al mostrador del administrador con los documentos de su padre y el certificado de herencia notarizado que había tramitado con su madre después de su muerte. Necesito acceder a la caja de seguridad de mi padre fallecido, le dijo al empleado. El joven revisó los documentos y asintió. Caja 347. Sígame, por favor. En el depósito subterráneo hacía frío y estaba silencioso. El empleado abrió la puerta metálica y sacó una caja larga. La sala de revisión está a la derecha. Llame cuando termine. Quedándose sola, Sorin abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había carpetas con documentos, fotografías y varios disquetes. La primera carpeta contenía informes financieros con firmas de funcionarios del gobierno. Las sumas se contaban en millones de dólares. La segunda tenía listas de nombres con anotaciones eliminado o reclutado. La tercera contenía planes de operaciones en diferentes países, incluyendo tráfico de personas y armas. Las fotografías mostraban reuniones de políticos de alto rango con líderes del Loto Negro. Entre ellos Sorin reconoció al ministro de Justicia y varios generales. Pero lo más impactante fue la última carpeta. Contenía un mapa de prisiones secretas donde la organización mantenía a personas para forzar su cooperación. Direcciones, nombres de prisioneros, métodos de tortura, todo estaba documentado con precisión aterradora. Dios mío, pensó Sorin. Papá sabía de esta pesadilla y se quedó callado todos estos años. Rápidamente fotografió los documentos más importantes con el teléfono y devolvió los originales a la caja. Esas pruebas bastarían para encarcelar a la mitad del gobierno. A la salida del banco la esperaba Jun Hou. ¿Cómo fue? Tenemos todo lo que necesitamos. Pero es peor de lo que pensaba. Controlan a la policía, los tribunales, los políticos. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Encontraremos a alguien en quien confiar. Mientras tanto, necesitamos encontrar un lugar seguro. Fueron a las afueras de la ciudad, a un barrio viejo donde Jun Hou tenía un apartamento de fachada. Una habitación pequeña en el último piso, ventanas cubiertas con periódicos, muebles mínimos. Aquí podremos planear, dijo, encendiendo la laptop. Muéstreme lo que encontró. Las siguientes 2 horas estudiaron los documentos, elaborando un plan de acción. Jun Hou explicó la estructura de la organización, le contó sobre sus puntos débiles. Lo principal es no darles tiempo. Tan pronto como entiendan que tenemos estos documentos,
Comenzarán la limpieza. Matarán a todos los testigos, destruirán las pruebas. Entonces, ¿qué propone? Encontrar un periodista en quien se pueda confiar. Entregar copias a varios medios independientes simultáneamente. Y negociar con la fiscalía. ¿Y qué hay de Mina? También pienso en ella. Pero hay que actuar con mucho cuidado. Sonó el teléfono de Zorrín. Número desconocido. Señorita Lee, la voz familiar de Min Yuk. Espero que haya pasado un buen rato en el banco. La sangre se le heló en las venas. ¿Cómo lo sabe? Lo sabemos todo. Y ahora tenemos una propuesta. Mañana a medianoche, almacén viejo en el puerto. Usted y su amigo traen todo lo que tomaron de la caja. Nosotros entregamos a su amiga. ¿Y las garantías? La única garantía es que de lo contrario ella morirá muy lentamente. Y la seguirá usted. Está bien. Iremos. Decisión sabia. Y nada de trucos. Estaremos preparados. Es una trampa, dijo Jun Hou tan pronto como Zorrín terminó la conversación. Por supuesto que es una trampa. Pero no tenemos opción. Siempre hay opción. Podemos irnos ahora mismo. Entregar los documentos a los periodistas y escondernos. ¿Y Mina? Zorrín, entiendo sus sentimientos, pero esto es un suicidio. Incluso si entregamos los documentos, nos matarán de todos modos. No necesitan testigos. Entonces, ¿qué propone? Jun Hou guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Hay una opción. Pero es muy arriesgada. Dígala. Me quedan contactos en la organización. Gente que también quiere salir, pero tiene miedo. Si podemos convencerlos de ayudarnos. ¿Quiere organizar un golpe desde adentro? Algo así. Min Yuk no es el único líder. Está también Park Hae-un-jin, él controla las operaciones en Corea. Entre ellos hay una lucha por el poder desde hace tiempo. Si jugamos con eso. ¿Pero cómo contactar a ese Park Hae-un-jin? A través de mi excompañera. Park Hee-jeon. Trabajaba para la organización como periodista informante, pero después también trató de salir. Ahora se esconde, pero sé cómo encontrarla. ¿Y confía en ella? Tanto como se puede confiar en nuestro trabajo. Me salvó la vida 2 veces. Pasaron la noche elaborando el plan. Jun Hou contactó a Hee-jeon a través de canales encriptados. La reunión se programó para el día siguiente en un lugar neutral, la biblioteca pública del centro de la ciudad. Por la mañana, preparándose para la reunión, Zorrín se miró atentamente al espejo por primera vez en muchos días. Ojeras, rostro demacrado. En una semana había envejecido varios años. ¿Se arrepiente de haberme salvado? Preguntó Jun Hou, parado en la puerta del baño. No, respondió honestamente. Solo me arrepiento de haber conocido la verdad sobre papá tan tarde. Trató de protegerlas. Eso vale mucho. ¿Y sus padres? ¿Saben a qué se dedicaba? El rostro de Jun Hou se ensombreció. Mataron a mis padres cuando tenía 14 años. Por eso me reclutaron, los huérfanos no hacen preguntas innecesarias. Zorrín se acercó y tocó cuidadosamente su mano. Perdón. No sabía. Está bien. Fue hace mucho. Pero por su voz ella entendió que la herida nunca había sanado. Park Hee-jeon resultó ser una mujer de unos 35 años con cabello negro corto y ojos atentos. Estaba sentada en la sala de lectura de la biblioteca, fingiendo estudiar un libro de historia. Jun Hou, dijo en voz baja cuando se acercaron. Hace tiempo que no nos vemos. Hee-jeon. Esta es Zorrín. ¿De quién te hablé?
La periodista estudió atentamente a Zorrin. Entonces usted es esa enfermera que alborotó el avispero. Solo salvé a un hombre herido. Y ahora paga por su bondad. Historia conocida. Ji-yeon abrió el libro y mostró documentos metidos entre las páginas. Llevo 3 años recopilando material sobre el loto negro. Tengo conexiones en la fiscalía, en la policía. Gente en quien se puede confiar. Pero siempre faltaron las pruebas clave. Ahora las tenemos, dijo Zorrin. Muéstrelas. Zorrin le entregó copias impresas de los documentos más importantes. Ji-yeon hojeó rápidamente las páginas y su rostro se ponía cada vez más serio. Dios mío. Esto es suficiente para encarcelar a la mitad del gobierno. ¿Dónde están los originales? En lugar seguro. Inteligente. ¿Qué quieren a cambio? Ayudar a salvar a mi amiga y detener a la organización para siempre. Ji-yeon reflexionó. Es posible. Pero requerirá coordinación exacta. Solo tendremos una oportunidad. Explicó su plan. Tenía contactos en una unidad especial de policía que no estaba comprometida por la organización. Si organizaban redadas simultáneas en todos los objetivos clave del loto negro y al mismo tiempo publicaban el material revelador en la prensa, la organización no tendría tiempo de hacer limpieza. Pero hay un problema, añadió. Min-yuk y Park Hae-un seguramente ya saben que se está preparando algo contra ellos. Reforzarán la seguridad, tal vez incluso abandonen el país. Entonces, ¿qué hacer? Se necesita una carnada. Algo que los obligue a quedarse y actuar abiertamente. Jun-ho y Zorrin se miraron. La reunión de hoy en el puerto, dijo él. Si vamos allí, seguramente aparecerán en persona. Operación demasiado importante para confiar a subordinados. Eso es un suicidio, objetó Ji-yeon. No necesariamente. Si su gente está preparada. ¿Quiere tender una emboscada en el almacén? Exactamente. Vamos a la reunión, ellos llegan con pruebas de sus crímenes y la policía los arresta. ¿Y si algo sale mal? Entonces moriremos todos, dijo honestamente Jun-ho. Pero no tenemos otras opciones. Ji-yeon guardó silencio largo rato, y luego asintió. Está bien. Contactaré a mi gente. Nos vemos en 2 horas en el mismo lugar. La noche antes de la operación la pasaron en el apartamento conspirativo, verificando cada detalle del plan. Ji-yeon confirmó que la unidad especial estaba lista para actuar. A medianoche comenzarían el cerco del almacén. Recuerden lo principal, instruyó Jun-ho. Tan pronto como comience el tiroteo, tírense al suelo y no se muevan. La policía llevará chalecos antibalas, y los criminales tienen armas automáticas. ¿Y usted? Preguntó Zorrin. Yo las cubriré y buscaré a su amiga. Seguramente la tienen en algún lugar cercano. Jun-ho. ¿Y si no sobrevivimos? Él se acercó y le tomó las manos. Entonces al menos intentamos hacer lo correcto. Su padre estaría orgulloso de usted. Y sus padres de usted. Estaban muy cerca, y Zorrin de repente entendió que, a pesar de todo el horror de los últimos días, se había enamorado. Se había enamorado de este hombre herido, peligroso, pero honesto. Zorrin, dijo en voz baja. Sí. Si sobrevivimos. ¿Le gustaría intentar empezar de nuevo? ¿Juntos? En lugar de responder, lo besó. El primer beso en muchos años que no estaba impregnado de miedo o coacción. Suave, tierno, lleno de esperanza. ¿Eso significa sí? Preguntó Jun-ho cuando se separaron. Significa que necesitamos sobrevivir obligatoriamente. A las 11:30 abandonaron el apartamento y se dirigieron al puerto.
El viejo distrito industrial estaba sumido en la oscuridad, solo raros faroles iluminaban las calles vacías. Almacén número 47, dijo Jun Hou, mirando el GPS. 5 minutos más. ¿Estás seguro de que la policía estará lista? Ji Yeon lo prometió. Debían ocupar posiciones hace media hora. Pero cuando llegaron al almacén, no se veían signos de presencia policial. El enorme edificio gris estaba en la oscuridad, solo una ventana brillaba con luz amarilla tenue. Algo no está bien, murmuró Jun Hou. En ese momento sonó el teléfono de Sorrin. Señorita Lee, la voz de Min Yuk sonaba triunfante. Llegó a tiempo. Entré al almacén. Solo ustedes dos, sin armas. ¿Y la policía? Su amiga periodista resultó no ser muy cuidadosa. Interceptamos sus mensajes. Los policías que ella consideraba honestos ya trabajan para nosotros desde hace tiempo. A Sorrin se le heló el corazón. Es una trampa. Por supuesto que es una trampa. Pero no tiene opción. Entre ahora y soltaremos a su amiga. Espere y morirá en 5 minutos. El almacén por dentro resultó ser más grande de lo que parecía. Los techos altos se perdían en la oscuridad, entre los estantes con contenedores ardían lámparas escasas. Sus pasos resonaban con eco. Por aquí, se oyó una voz a la derecha. Pasaron entre filas de mercancías y salieron a un espacio abierto en el centro del almacén. Bajo la única lámpara brillante estaban varios hombres vestidos de negro con ametralladoras. En el centro, Min Yuk con el mismo traje caro. Y junto a él, atada a una silla, Mina. Su amiga estaba viva, pero se veía asustada. Moretón bajo el ojo izquierdo, ropa desgarrada. Mina. Gritó Sorrin, dando un paso adelante. Quédense donde están, dijo bruscamente Min Yuk. Primero los negocios. De detrás de los contenedores salieron varios hombres armados más, rodeándolos en semicírculo. ¿Dónde están los documentos? Preguntó Min Yuk. ¿Dónde están las garantías de que nos soltará? Contraatacó Jun Hou. ¿Garantías? Min Yuk se rió. La única garantía es que todos morirán. Pero la muerte puede ser rápida o lenta. Entonces nunca obtendrá los documentos. Los obtendremos. Solo tendremos que trabajar un poco con sus amigos. Hizo una seña a uno de sus subordinados. Este se acercó a Mina y le puso la pistola en la cabeza. Tienen 10 segundos. Esperen, dijo Sorrin. Los documentos están en el auto. Vaya a traerlos. Uno solo. Su amigo se queda aquí como garantía. Sorrin y Jun Hou se miraron. El plan se desmoronaba, pero no había otra salida. Está bien, aceptó ella. Pero cuando Sorrin se volvió hacia la salida, pasó lo que nadie esperaba. Una de las lámparas del techo de repente explotó, lloviendo vidrio sobre todos. Después la segunda. La tercera. En la oscuridad que siguió se oyeron gritos y sonidos de pelea. Todos al suelo. Gritó una voz familiar. Era Ji Yeon. Sorrin se tiró al suelo de concreto justo a tiempo, sobre su cabeza silbó una ráfaga de ametralladora. Comenzó el tiroteo. Los destellos de los disparos iluminaban el almacén como un estroboscopio. Alguien gritaba de dolor, alguien daba órdenes. Sorrin. Oyó la voz de Jun Hou. Arrastre hasta los contenedores. Gateó por el suelo, orientándose por el sonido de su voz. Los fragmentos de vidrio le cortaban las palmas, pero no prestaba atención. Mina. ¿Dónde está Mina? Gritaba. Aquí. Respondió la voz débil de su amiga. Sorrin llegó gateando hasta la silla donde estaba atada Mina y comenzó a desatar las cuerdas. ¿Estás herida?
No, solo asustada. Zorrin, ¿qué está pasando? Te explico después. Ahora hay que salir de aquí. El tiroteo gradualmente se calmaba. Se oían voces de gente hablando por radio, comandos policiales. Ji-yeon cumplió su palabra, pensó Zorrin con alivio. Pero la alegría fue prematura. De algún lugar en la oscuridad se oyó la voz familiar de Min-yuk, señorita Lee. Sé que está aquí. Zorrin se quedó inmóvil. La voz venía muy cerca. Su amigo está herido. Si quiere salvarlo, salga. El corazón se detuvo. ¿Jun-ho? Lo llamó en voz baja. Aquí, respondió con voz débil. No salga. Es una trampa. Muy conmovedor, dijo burlonamente Min-yuk. Pero tengo argumentos más convincentes. Se oyó un disparo y un grito de dolor. Zorrin. Gritó Jun-ho. Ya no podía seguir escondida. Salgo. Gritó, levantándose del suelo. Min-yuk estaba parado en el centro del almacén, sosteniendo una pistola. Junto a él en el suelo yacía Jun-ho herido. La sangre se extendía lentamente bajo su cuerpo. Muy bien, dijo Min-yuk. Ahora podemos hablar tranquilamente. Alrededor yacían los cuerpos de sus subordinados. La operación policial había sido exitosa, pero el jefe de alguna manera había sobrevivido. Suéltelo, dijo Zorrin. Le daré todo lo que quiera. Me temo que ya es tarde. Sus amigos destruyeron el trabajo de toda mi vida. Ahora solo quiero que sufra. Levantó la pistola, apuntando a Jun-ho. No. Gritó Zorrin, lanzándose hacia adelante. Pero el disparo no sonó de la pistola de Min-yuk. Detrás de él se materializó una figura en uniforme policial, una de las francotiradoras de la unidad especial. Min-yuk se tambaleó y cayó. Almacén despejado, dijo la francotiradora por radio. Todos los sospechosos neutralizados. Zorrin se lanzó hacia Jun-ho. La bala le había dado en el hombro, pero los órganos vitales no estaban afectados. Todo estará bien, susurraba, presionando tela arrugada contra la herida. Todo estará bien. Los documentos. Murmuró él. ¿Los documentos están seguros? Sí. Ji-yeon ya entregó copias a la fiscalía. Todo terminó. Jun-ho sonrió débilmente y perdió el conocimiento. 6 meses después, Zorrin estaba parada en la ventana de la habitación del hospital, observando a Jun-ho que hacía rehabilitación en el patio. La herida del hombro había sanado, pero los médicos recomendaron un mes más de fisioterapia. La investigación por los materiales encontrados en la caja de seguridad de su padre continuaba. Habían arrestado a 23 funcionarios de alto rango, incluyendo 2 ministros. El Loto Negro como organización había dejado de existir, sus activos congelados por estructuras financieras internacionales. Jun-ho obtuvo estatus de testigo bajo protección del Estado a cambio de testimonio contra la organización. Ji-yeon publicó una serie de artículos reveladores que produjeron el efecto de una bomba en círculos políticos. ¿Cómo va todo?, preguntó Mina, entrando en la habitación con un ramo de flores. No podría ir mejor, respondió Zorrin. ¿Y tú? También bien. La psicoterapia ayuda a lidiar con las secuelas del secuestro. Y tu Jun-ho se pone más guapo cada día. Zorrin sonrió. Durante esos meses ella y Jun-ho se habían vuelto muy cercanos. Él le contó sobre su infancia, sobre los años trabajando en la organización, sobre cómo soñaba con una vida normal. Ella sobre el matrimonio con el tirano, sobre los miedos que la atormentaron durante años. Juntos aprendieron a confiar, amar, planear el futuro. Zorrin, la llamó Jun-ho, entrando en la habitación. Tengo noticias para ti. ¿Cuáles?
Me aprobaron el crédito para comprar el edificio en el centro de la ciudad. Podemos abrir nuestro centro de rehabilitación. Ese era su sueño común, ayudar a personas que habían sufrido por el crimen organizado. Mercenarios, víctimas de trata de personas, familias de víctimas. Jung Ho quería trabajar como consultor de seguridad y Sorin como psicóloga. Eso es maravilloso. Se alegró, abrazándolo. Hay otra noticia, añadió, sacando una cajita del bolsillo. Sorin sintió como el corazón se detenía. Jung Ho. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que tengo un pasado terrible. Pero también sé que te amo más que a la vida. ¿Te casarías conmigo? El anillo era simple, sin lujos, exactamente como a ella le gustaba. Sí, susurró entre lágrimas. Por supuesto que sí. Un año después, en una mañana de primavera, estaban parados en ese mismo bosque donde Sorin había encontrado a Jung Ho. Pero ahora alrededor se habían reunido amigos y seres queridos, Mina, Ji-yeon, colegas del hospital, gente de su centro de rehabilitación. Queridos amigos, dijo el sacerdote, nos hemos reunido aquí para unir a 2 personas que se encontraron en los momentos más oscuros de sus vidas. Sorin miró a Jung Ho en su traje negro simple. Las cicatrices en sus brazos y cuello seguían siendo visibles, pero ya no la asustaban. Al contrario, cada una contaba una historia de supervivencia, lucha, victoria sobre las circunstancias. Lo juro, respondió firmemente, mirándola a los ojos. ¿Juras tú, Lee Sorin, amar a Park Jung Ho en la alegría y la tristeza, en la enfermedad y la salud, hasta el fin de tus días? Lo juro, susurró, sintiendo como las lágrimas de felicidad subían a su garganta. Cuando intercambiaron anillos, Sorin tocó cuidadosamente las cicatrices en el pecho de Jung Ho. Estas marcas ya no recuerdan el dolor, dijo en voz baja, para que solo él la oyera. Ahora hablan de que sobreviviste por nuestro amor. Me salvaste 2 veces, respondió, besando su mano. Primero la vida, después el alma. Los aplausos de los amigos se mezclaron con el canto de los pájaros en el bosque primaveral. El sol se filtraba a través de las hojas jóvenes, tiñendo todo alrededor de luz dorada. Después de la ceremonia, cuando los invitados se fueron a celebrar al restaurante, los recién casados se quedaron en el bosque unos minutos más. ¿Recuerdas cuándo te encontré? Preguntó Sorin, apoyándose en ese mismo roble. Recuerdo. Pensé que me moría. Y resultó que apenas comenzaba a vivir. Hicimos un buen centro, dijo, pensando en su trabajo común. En un año habían ayudado a rehabilitarse a 37 personas. Los mercenarios se convertían en guardias y consultores de seguridad. Las víctimas de trata recibían ayuda psicológica y capacitación profesional. Las familias de las víctimas, apoyo y asistencia legal. Y esto es solo el comienzo, respondió Jung Ho. El Estado prometió aumentar el financiamiento. Podremos ayudar a aún más gente. ¿Y qué pasa con tus pesadillas? Son menos frecuentes. Y cuando pasan, simplemente me vuelvo hacia ti, y todo se va. Sorin sonrió. Sus propios miedos también habían retrocedido. Jung Ho nunca le levantaba la voz, nunca levantaba la mano, nunca la coaccionaba. Esperaba pacientemente hasta que ella estuviera lista para la intimidad, la apoyaba en días difíciles, se alegraba con sus éxitos. ¿Sabes en qué pienso? Dijo, abrazándola. ¿En qué? En que tu padre estaría orgulloso de ti. Terminaste lo que él comenzó. Y tus padres estarían orgullosos de ti. Te convertiste en la persona que querían que fueras. Estaban abrazados, escuchando los sonidos del bosque que despertaba. En algún lugar a lo lejos cantaba un ruiseñor, el viento susurraba en las hojas, y el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. Jung Ho, dijo Sorin en voz baja.
Sí. Estoy embarazada. Él se quedó inmóvil, y luego lentamente se apartó para mirarla a los ojos. ¿En serio? Me enteré ayer. Quería decírtelo después de la boda, pero no aguanté. Jung-Hou la levantó en brazos y la hizo girar, riendo de felicidad. Vamos a ser padres. Gritaba a todo el bosque. ¿Oyes? Vamos a ser padres. Más bajo, se reía Zorrín. Vas a asustar a todos los pájaros. Que lo sepan. Que todo el mundo sepa lo feliz que soy. La puso cuidadosamente en el suelo y puso la palma en su vientre a un plano. Vola, pequeño, susurró. Soy tu papá. Y te prometo que crecerás en un mundo donde nadie tendrá que tener miedo. Zorrín cubrió su mano con la suya. ¿Le contaremos sobre el abuelo? Preguntó. Por supuesto. Le diremos que el abuelo fue un héroe. Que se sacrificó por la justicia. Y sobre ti. Sobre cómo cambiaste. Sobre que las personas pueden corregirse si tienen amor y apoyo. El sol se elevó más alto, disipando la niebla matutina. El bosque se llenó de sonidos y aromas de primavera. Nueva vida despertaba por todas partes, en los brotes que florecían, en el canto de los pájaros, en la esperanza de dos personas que se encontraron en la hora más oscura. ¿Vamos con los invitados? Preguntó Jung-Hou. Vamos. Pero primero. Zorrín miró una vez más el lugar donde una vez había encontrado al desconocido moribundo. Ahora crecían allí las primeras flores de primavera, símbolo de nueva vida abriéndose paso a través del viejo dolor. Gracias, susurró, dirigiéndose al destino, a su padre, a ese orden invisible de las cosas que la había unido con Jung-Hou. ¿Gracias por qué? Preguntó él. ¿Por qué estuvieras exactamente en este bosque? ¿Por qué yo trabajara exactamente en ese turno? ¿Por qué tuviera valor suficiente para romper las reglas y llevarte a casa? Y yo estoy agradecido por haber conocido a una enfermera de buen corazón, respondió. ¿Por qué vieras en mí a una persona, no a un monstruo? Tomados de la mano caminaron por el sendero del bosque hacia el auto. Adelante los esperaba una nueva vida, sin miedos, sin huidas, sin necesidad de ocultar el pasado. El centro de rehabilitación, la familia, los niños que crecerían en seguridad. Las cicatrices en el cuerpo de Jung-Hou no habían desaparecido. Pero ahora contaban una historia diferente, no de dolor y destrucción, sino de supervivencia y esperanza. Bajo la piel marcada por heridas latía un corazón lleno de amor. Y esa era la mejor historia que podían escribir juntos.